Hola, hoy es 26 de agosto y desde el 30 de abril está desaparecido Facundo Astudillo Castro en el sur de la provincia de Buenos Aires y en este momento, en estos días, se está haciendo la autopsia de un cadáver que encontraron en la zona y a este muchacho, como ustedes sabrán, lo detuvieron en el contexto de los controles para evitar que la gente eh, rompa la cuarentena, ¿no? Y en estas semanas y meses que han transcurrido de cuarentena en pandemia, nos encontramos con unos cuantos casos de desaparición y después posterior asesinato de una serie de personas, entre ellos Franco Maranghello, de 16 años, que fue detenido en la puerta de su casa a las 8 de la noche y apareció ahorcado en la comisaría del menor en Villa Mercedes. Florencia Magalí Morales, que apareció ahorcada en la comisaría 25 en Santa Rosa de Conlara en San Luis, esto fue el 5 de abril. Mauro Coronel, 22 años, muerto por un balazo en Berazategui el 24 de mayo. Walter Seferino Nadal, de 43 años, asfixiado por dos policías en la provincia de Tucumán en un procedimiento por presunto robo, pero en el marco de controles de cuarentena. Lucas Nahuel Verón, de 18 años, que fue asesinado por la policía cuando salió a comprar una Coca-Cola el día de su cumpleaños. Esto fue el 10 de julio en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Arián Bareleán, que era un mecánico, fue detenido y golpeado en un retén policial. Esto fue en Jujuy, en Palpalá. Ezequiel Corbalán, 31 años, murió embestido por la policía en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Esto fue el 1 de junio. Ulises Real, 25 años, metalúrgico de San Nicolás, fue embestido por la policía también el 1 de junio. Luis Espinosa, 31 años, desaparecido y asesinado por la policía en Tucumán y apareció en un paraje de la provincia de Catamarca. Después tenemos el caso de Gabriel Fredes, que fue baleado por la policía en su cara, en su domicilio. Esto fue en Chubut, y unos cuantos heridos en circunstancias como esta, ¿no? Facundo Vivandelli, de 27 años, Adrián Mercado, de 32, Franco y Paula Castaño, que fueron amenazados por la policía en Tucumán el 15 de abril, el abogado Alejandro Schleige en Trelew el 24 de septiembre, el caso de la familia Com en Fontana, en Chaco, el 31 de mayo, y así podemos seguir, ¿no? Todo esto en el marco de cuarentena y del control de cuarentena por parte de las distintas policías provinciales. Cuestión importante aclarar en esto que estoy diciendo. La cuarentena, en la medida que podamos, tenemos que cumplirla. Los números están muy difíciles. El sistema de salud está en una situación de estrés importante. Muchos trabajadores de la salud están poniendo su vida para que nosotros podamos seguir viviendo. Por lo tanto, la cuarentena necesita ser respetada. Y necesitamos quedarnos en casa lo más que podemos, si es que podemos. ¿Sí? Esto lo he dicho en otros videos. Ahora, dicho esto, quiero pasar a lo siguiente, ¿no? Que es, hay una seria falla por parte del Estado en relación a tramitar los controles asociados al tema de la cuarentena. En algún video anterior había dicho que la lógica micro de nosotros es respondida por las autoridades con una lógica macro, en el sentido de que si uno dice quiero salir a trabajar, la respuesta es no, bueno, pero en todos los países en los cuales se salió a trabajar las infecciones no bajaron, lo cual es lógico, y la economía también se ha caído. Pero el tema es que la lógica micro no es la misma que la lógica macro, y además, más allá de lo estrictamente económico, salir a trabajar para una persona que está todo el tiempo encerrada, aunque le vaya mal, es el hecho de que por lo menos lo intentó. ¿Es prudente hacer esto? No, no es prudente. Pero, ¿cuál es el gran problema con el que nos encontramos? Es que la perspectiva social de lo que nos sucede fue expropiada, vamos a usar la palabra expropiada, por una parte del conocimiento, que es aquella que manejan los sanitaristas, los epidemiólogos y los infectólogos, que ellos tienen su saber, que es sobre eso, pero yo me encuentro permanentemente
al periodismo gráfico, televisivo, radial, preguntándole a los infectólogos, epidemiólogos, preguntas de orden político y sociológicas, e incluso psicológicas, que no son los saberes de estos especialistas, que son muy respetables en eso. Entonces, hay una lógica de laboratorio o de salón de terapia intensiva con la lógica específica de ese lugar aplicada a la lógica política de un conjunto social como es la comunidad jurídica a la que nosotros pertenecemos. Entonces, ese problema es un problema fundamental y tiene que ver con el carácter del entendimiento de lo político que tiene el elenco político. Y otra vez, no es un problema de este gobierno, sino que es un problema de gran parte del elenco político en su conjunto, ya sean del oficialismo como sean de la oposición. Y sobre esto quiero siempre insistir. Entonces, a partir de esto que estoy diciendo, me interesa en estos minutitos compartir con ustedes algunas ideas en relación al tema del Estado en función de esto que estoy mencionando. Y es lo siguiente: en el año 1993, un politólogo, casi el politólogo más importante de la Argentina, que es Guillermo O'Donnell, en 1993, en el marco de la finalización del bloque soviético y a la vez en el marco del proceso de segunda oleada neoliberal en términos de Perry Anderson de la década del 90 en el continente latinoamericano, que estuvo atravesado por los procesos de privatización y de descentralización de las funciones de los estados nacionales. En ese contexto, O'Donnell publica un texto muy célebre del año 93 que se llama Estado, Democratización y Ciudadanía. Básicamente, él en ese texto habla, de algo que ya viene desarrollando desde hace muchos años, que es entender al Estado desde un sentido amplio, ¿no? Es entender al Estado como un conjunto de relaciones sociales y que estas relaciones sociales se expresan en instituciones y que la institución estatal, que es lo que nosotros vemos con las organizaciones estatales, es una de las manifestaciones del Estado, pero que no es la única, y que para entender esta manifestación institucional en organizaciones del Estado es necesario entender todo el desarrollo de las relaciones sociales que le dan sustento a la misma. Entonces, cuando nos centramos desde la perspectiva de O'Donnell en lo que es la dimensión institucional, hay básicamente tres elementos que él analiza. Por un lado, el carácter y el tamaño de las burocracias, en el sentido de que las burocracias de los ex países soviéticos o del bloque socialista, y a la vez las burocracias de los países latinoamericanos, entre ellos Argentina, en procesos de modernización, entre comillas, de la década del 90, se van a encontrar con burocracias muy grandes y muy ineficientes que, en la perspectiva de él, de esos años, ya veía como que el proceso de modernización, adelgazamiento, podía llegar a tener serias dificultades, y es lo que efectivamente sucedió. Esto es lo primero, en relación al tema del tamaño. Lo que dice O'Donnell es, lo opuesto a gran burocracia estatal no es que haya una pequeña burocracia, sino que lo opuesto es la agilidad. El problema no es el tamaño, sino el problema es el carácter pesado y poco eficiente que tiene. Y acá se pasa al segundo elemento, que es la eficiencia en la aplicación de la ley. El segundo elemento de la institución estatal tiene que ver entonces con cómo la ley que está escrita y las nuevas leyes que van surgiendo se van implementando adecuadamente en el territorio de la comunidad jurídica a la cual supuestamente dan cuenta. Y esta legalidad va a estar asociada a un tercer elemento, que es la legitimidad, en el sentido de la credibilidad que puede tener ese conjunto de leyes, y todo en relación pensado al bien común. Entonces, ahí también hay un problema en relación a cómo podemos entender el bien común y si la mayoría de la sociedad civil entiende que esa legislación está aplicada, no pensada, sino aplicada en función del bien común. Y acá viene el problema de lo que desarrolló O'Donnell, que tiene que ver entonces con la segunda de las dimensiones que recién acabo de mencionar, que es el tema de la eficacia de la ley.
Y él va a decir que para pensar sobre la eficacia de la ley hay que mirar como dos planos. Por un lado, el plano que es territorial y por otro lado, el plano que es funcional. Cuando él está refiriéndose al plano territorial, está diciendo a cuál es el alcance que efectivamente tienen estos organismos del Estado para poder alcanzar a la sociedad. Es decir, todo el sistema de justicia, todo el sistema de policía y de seguridad, todo el sistema incluso de leyes de protección social. Entonces, el alcance territorial tiene que ver con cuánta institución hay en relación a las necesidades de la población. Esta es una, que es el alcance territorial. Esto va a estar articulado con el otro elemento, que es el carácter funcional, que es, bueno, nosotros tenemos tribunales ahí y jueces en suficiente cantidad para la gente, pero la gente va y accede a esos lugares, tiene acceso, sabe la gente cómo llegar a un fiscal, sabe la gente cómo llegar a un determinado juez. Geográficamente tenemos los edificios y las instituciones ahí, pero hay un problema de carácter funcional respecto al acceso, porque mucha gente ni siquiera sabe que tiene ciertos derechos, pero a la vez otra cuestión de carácter funcional, que es que la ley se puede aplicar por la vía de la justicia o por la vía de las estructuras policiales de manera diferente de acuerdo a la circunstancia y al lugar que ocupe las distintas personas dentro de la estructura social. Es decir, no es la misma ley para el rico que para el pobre, no es la misma policía para el rico que para el pobre. Entonces, en esta combinatoria entre alcance territorial y eficiencia en términos funcionales, es decir, que la ley sea pareja para todos los integrantes de la sociedad, es donde él va a establecer a mano alzada 3 grandes tipos de zonas en los distintos países del mundo. Él va a decir que las zonas de color azul van a ser las zonas en aquellos países en los cuales estas dos dimensiones, que es la territorial y la funcional, efectivamente se cumplen plenamente. Estos son la mayoría de los países de Europa Occidental, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y estos serían los azules. Después, lo que se puede encontrar es una zona intermedia, que es lo que va a llamar la zona verde, que esta zona verde son zonas en las cuales el Estado efectivamente llega territorialmente, pero no tiene la plena capacidad de ser igualitario para todas las personas. Y en esto, entonces, él advierte que Estados Unidos, por ejemplo, es mayoritariamente azul, pero tiene grandes manchones verdes. Particularmente, esto lo vemos todo el tiempo con los problemas de carácter racial. No es la misma justicia para negros y para blancos, ni la misma el accionar de la policía, aun cuando la ley sea igual para todos. Entonces, este es el verde. Ahora, hay un tercero, que es el marrón, las zonas marrones. Las zonas marrones son esas zonas en las cuales no hay desarrollo, digamos, funcional, digamos, no hay una eficacia en términos funcionales y a la vez no llega plenamente en términos territoriales. O si llega en términos territoriales, se termina mixturando y mezclando con formas ilegales. Las zonas marrones van a ser zonas manejadas básicamente por el delito, el crimen organizado, por el narcotráfico, y en estos lugares puede haber presencia del Estado, pero el Estado terminó mezclándose, combinándose con las formas de carácter ilegal, y por lo tanto ya la eficiencia es absolutamente nula, y es más, hace lo contrario a lo que se supone que tiene que hacer en relación al bien común. Entonces, O'Donnell en 1993 decía, y lo que estamos viendo en el proceso latinoamericano es un proceso de ampliación de las zonas marrones. Por supuesto, no todos los países son iguales y hace una distinción entre Chile, Costa Rica y Uruguay, como un caso mayoritariamente azul, un caso extremo que es Perú, que sería mayoritariamente marrón, y todos los demás en el medio con zonas azules, verdes y marrones, pero con marrón en crecimiento. Entonces, efectivamente lo que nosotros podemos ver es que en la Argentina, desde
la década del 70, que es lo que va diciendo O'Donnell, y nosotros vemos al día de hoy, es que las zonas marrones están creciendo aceleradamente en nuestro país. Cada vez hay más zonas marrones y estas zonas marrones tienen que ver con que las policías se comportan autónomamente respecto de la ley escrita que dicen lo que deberían hacer. Y los sistemas de justicia están absolutamente sospechados en muchos casos y con fuertes dificultades para poder resolver los desvíos respecto de la ley escrita, normativa del Estado. De este modo, entonces, hay algo que es importante que nosotros veamos en geografía, que es lo siguiente. Nosotros, si tenemos que apoyarnos en O'Donnell y tenemos que pensar en los 3 tipos de derechos de ciudadanía fundamentales, que son los derechos de ciudadanía civil, los derechos de ciudadanía política y los derechos de ciudadanía social, nos vamos a encontrar con un severo problema desde la década de 1970. A partir de 1970, y sobre todo a partir de 1980, pero esto comienza en 1970, lo que tenemos es un proceso de desmantelamiento de todos los derechos de ciudadanía civil, de ciudadanía social, derechos de ciudadanía social que se van desmantelando, que efectivamente a mediados de la década del 70, a partir de 1976, se requirió de la suspensión de los derechos de ciudadanía civil y de los derechos de ciudadanía política en el conjunto del territorio de la Argentina, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, de manera tal de poder llevar adelante ese proceso de desarmado de los derechos de ciudadanía social. Ahora bien, este desarmado de derechos de ciudadanía social da lugar a condiciones de multiplicación de lo que damos en llamar zonas de hábitat pobre. Estas zonas de hábitat pobre son las zonas que van a su vez a incorporar a individuos que van a vivir dentro de ella en calidad de individuos con mucha menor cantidad de derechos de ciudadanía social que efectivamente puedan ejercer. Estos derechos de ciudadanía social que no se pueden ejercer suponen menos desarrollo de posibilidades culturales a punto tal de muchas veces no saber cuáles son los derechos a los cuales se asiste, no tener claridad respecto a los mecanismos y acceso a la justicia que pueden tener y por lo tanto nos encontramos con áreas geográficas en las cuales las condiciones de hábitat pobre físicas están acompañando un proceso de desmantelamiento permanente de derechos de ciudadanía social que con altibajos desde la década del 70 hasta el día de hoy se sostuvieron. Cuando se produce la restauración democrática en 1983, en esta restauración democrática efectivamente se reponen los derechos políticos y los derechos civiles, pero los sociales estaban muy dañados. Ahora, ¿cuál es el problema adicional que nos encontramos y cada vez con más fuerza desde el 83 hasta la actualidad y que se acentúa en la década del 90, década del 2000, década del 10 y con la pandemia asumen un carácter mucho más fuerte? Es el deterioro de los derechos de ciudadanía civil, los derechos a la circulación, los derechos al manejo de lo más cotidiano de la vida, que no tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con la circulación. Pero el punto, esa vulneración de derechos no es una vulneración que esté haciendo el gobierno o si hubiera estado la otra configuración política gobernando, el anterior, no, es la misma dinámica institucional la que se empeoró. Y esto va más allá del gobierno de turno. Es decir, es algo estructural que comienza en la década del 70, mediados de los 70, y comienza y se sostiene hasta el día de hoy. Entonces, la pérdida de derechos de ciudadanía civil tiene que ver con estos, por un lado, abusos de la policía, pero por otro lado, la dificultad que cualquier persona tiene de salir de noche en cualquier barrio porque posiblemente lo asalten. Y en esa vinculación y en ese asalto hay una obtención de recursos que es muy frecuente que la delincuencia esté asociada a la policía en algunos lugares. Entonces, esto está avanzando fuertemente junto con la economía criminal del narcotráfico. Esto hace que O'Donnell, en este texto del año 93, pero en muchos otros textos posteriores, como los que están en este ensayo de acá de disonancias, aquí
lo que nos va a decir es que nosotros en realidad estamos viviendo un contexto de ciudadanía de baja intensidad. Esto supone que hay un desmantelamiento de derechos de ciudadanía social estructural y a la vez tenemos una erosión de los derechos de ciudadanía civil. Pero los que están vigentes son los derechos políticos. Los derechos políticos, esos siguen vigentes. Tenemos libertad de expresión, esto sigue vigente. Podemos votar en nuestro país cada 2 años sin ningún tipo de problema. Hay un consenso muy fuerte en relación a esto. Entonces, la ciudadanía de baja intensidad va a tener que ver con estas dos dimensiones, social y civil, que están en retirada. Ahora, estas dos dimensiones, social y civil, son fundamentales para entender las dinámicas de los territorios, de las distintas ciudades y de las zonas rurales, y a la vez cómo se van desarrollando las formas físicas, materiales de sostenimiento de estos mismos territorios y cómo nos encontramos con problemas de infraestructura que son cruciales para poder entender qué es lo que sucede con la expansión del virus en esos barrios, que ya lo he hablado en otro video, y además la característica de que exista una población tan joven en estos lugares. Bueno, esto, ¿sí?, que tiene que ver con una condición física, social, morfológica, social, es la que posibilita el sostén y el sostenimiento de esta reproducción de carácter social que se va dando a lo largo del tiempo, que tiene que ver con esta ciudadanía de baja intensidad. Ahora, entonces, la ciudadanía que está de pie, vigente, es la política, no hay duda. Y yo quiero traer esto justamente, ¿por qué? Porque hace 2 días, hoy es miércoles, el lunes a la noche, en un canal de televisión, un expresidente, y por ser expresidente, lo que él dice es escuchado, dijo que es ridículo pensar que el año que viene vaya a haber elecciones, vislumbrando la posibilidad de algo que no sabemos bien qué es, que sería como una especie de golpe de Estado. Bueno, todo el espectro político, bueno, primero los medios de comunicación le dieron mucho espacio a estos dichos, lo cual tiene lógica porque es un expresidente, no es cualquiera, porque en paralelo en otro canal había un economista mediático diciendo barbaridades, pero ese no tiene entidad porque no fue un presidente y un expresidente. En paralelo, ¿no? Esto dio lugar a muchas suspicacias también, ¿no?, de que en paralelo estuviesen estas voces discordantes sobre los derechos de ciudadanía política operando en los canales de televisión. Pero como sea, el otro no tiene importancia, interesa el expresidente. Y el expresidente, bueno, conclusión que van sacando muchos periodistas es, bueno, ya está grande y tiene problemas de salud y se confundió. Yo no tengo elementos para hacer ningún tipo de diagnóstico médico y no me interesa hacerlo, no lo voy a hacer, pero sí puedo decir algo, que es lo siguiente: lo que este hombre dijo no resulta llamativo si uno empieza a mirar los disparates que ha dicho a lo largo de la historia. Él dijo, los argentinos estamos condenados al éxito. Él dijo, nosotros, los políticos, y yo me incluyo, dijo él, somos todos una mierda. Él es el que quiso poner, cuando era gobernador de provincia de Buenos Aires, un impuesto al robot descolgado por fuera de cualquier estructura tributaria más o menos razonable. Es el mismo que dijo, el que depositó dólares recibirá dólares, y es el mismo que apañó a la maldita policía de la década de 1990. Entonces, lo que acaba de decir es un disparate como tantos otros disparates. Lo que pasa es que que fue efectivamente un presidente. Entonces, yo no sé si está mal de salud, mal psicológicamente, no lo sé, tampoco me importa. Yo lo único que sé es que tiene que ver con una larga historia de permanencia de cierta parte del elenco político que hace juego con el carácter que tiene el sistema político. Y siempre, en todos los videos, yo digo que nosotros, como sociedad civil, formamos parte del sistema político, ¿no? Y que, claro, yo entiendo, mirar todo esto que estoy hablando acá es difícil, es árido, no es sencillo, para nada. Y yo entiendo, a veces me enojo, pero después lo comprendo, yo entiendo que haya mucha gente que prefiera no mirar esto y todo el tiempo estar gritando a los 4 vientos que tiene ganas de mudarse
e irse a vivir al paraíso oriental que nos dicen que ahora es el Uruguay. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias, chau.